Muy buenos días, amigos de los medios de comunicación. Pues para hacer algunas aclaraciones y una posición por parte de los senadores del PRD. En primer lugar, dar cuenta de manera oficial que ayer acabó el Mundial y que aquí seguimos, como lo dijimos desde el principio, por una razón muy simple, por querer imponer un método, un procedimiento contrario al reglamento. Si hubiéramos empezado este proceso de manera ordenada, presentando nuestras reservas, votando las reservas, estamos convencidos que quizá hoy estaríamos más cerca de una aprobación, pero con una diferencia enorme. La gente hubiera podido contrastar dos puntos de vista sobre lo que se tiene que hacer con el petróleo. Y hoy, como lo hemos también señalado y como lo hemos denunciado, nos presentamos otra vez a este juego de condicionamientos, de chantajes y de presiones políticas extralegislativas que no se están dando aquí en el Senado de la República y que condicionan los tiempos al PRI con tal de conseguir el aval y la legitimación de su reforma con los votos del Partido Acción Nacional. El senador Penchina acaba de señalar que era un asunto del Partido Acción Nacional por su plenaria. Yo quisiera que nos explicara en qué parte del reglamento, a una convocatoria que ya había señalado, se puede modificar a partir de un encuentro de una sola bancada para tomar decisiones. Habíamos quedado de vernos a las 11 de la mañana para que se nos entregaran las reservas y después a las 5 de la tarde regresar a la sesión de votación. Hoy ya son más de las 11, no tenemos todavía las reservas, quizá el fin de semana estuvo muy ajetreado en la agenda deportiva y eso no les permitió terminarlas, y estamos ahora sí frente a una táctica dilatoria de quienes han estado aplazando este debate. El PRD, bajo protesta, regresó al proceso de dictaminación en Comisiones Unidas. Regresamos porque habíamos puesto nuestra palabra empeñada de que en el momento en el que la mesa directiva hiciera una análisis del procedimiento y en su caso lo ratificara, entonces regresaríamos a la mesa, a las Comisiones Unidas. Y así lo hicimos. Regresamos a las Comisiones Unidas y se intentó otra vez imponer un procedimiento para que hoy solamente se votara sin discusión. Estamos aquí presentes. Y ahora nos queda muy claro que el presidente de la Comisión de Energía, como él ya ha señalado, no acepta chantajes. No acepta chantajes salvo que sean del Partido Acción Nacional. Por eso queremos dejar muy clara que la responsabilidad de que hoy no se vaya a sesionar en Comisiones Unidas no es del PRD, es del Partido Acción Nacional y sobre todo es del presidente de la Comisión de Energía, que falto a su palabra, nuevamente aplaza esta discusión. Y simplemente señalar que es falso totalmente que este hecho de aplazar al día de mañana la discusión en Comisiones Unidas se deba a la ausencia de algunos legisladores, de algunos senadores que no pudieron llegar. Aquí estamos quienes integramos las Comisiones Unidas, aquí estamos como habíamos acordado estar y llegar, y hoy simplemente en este mismo lugar se dijo una mentira. Los senadores estamos aquí listos para dar el debate y señalar que si esto no está ocurriendo, no es responsabilidad del Partido de la Revolución Democrática. No sé, mis compañeros quisieran hacer uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Bien, pues, solamente para reiterar lo expresado ya por mi compañero Zoe, en el sentido de que lamentamos mucho que de nueva cuenta, por Acción Nacional y por el PRI, ha quedado demostrado que quienes han estado dilatando este proceso tan importante de discusión han sido justamente esos partidos, y que además de manera muy irresponsable, en la última sesión, mencionaban que se habían reservado la totalidad de los artículos sin dar a conocer específicamente cuáles de ellos serían para poder estar en condiciones de discutirlo de manera responsable al interior de las comisiones.
temas tan importantes como el de la expropiación, si ustedes se dan cuenta, le dan vueltas y le dan vueltas a las respuestas, porque se dice una cosa y la verdad es que en las leyes vienen cosas muy distintas. El tema de la expropiación es una realidad, se está en riesgo predios de la parte privada, predios ejidales, predios comunales, tierras de los campesinos, situación que por supuesto en ningún momento vamos a avalar ni vamos a respaldar por ningún motivo. Nosotros creemos que es una situación de alto riesgo y por supuesto que vamos a estar defendiendo este y muchos otros temas que son muy importantes de esta reforma, como el asunto laboral. ¿Qué va a pasar con todos aquellos despachadores, de lo cual dependen aproximadamente 300,000 familias en el país, para que puedan seguir conservando su fuente de empleo? ¿Qué va a pasar con los trabajadores que están actualmente en el Instituto Mexicano del Petróleo? ¿Qué va a pasar con la gente que está en las petroquímicas, como por ejemplo la gente que trabaja en Pajaritos? En fin, son muchos los temas que han estado de manera sistemática evadiendo al debate, desde un procedimiento que aprobaron entre estas dos fuerzas políticas de manera irregular, violando el reglamento, donde se establece con mucha claridad el tiempo que hay para la discusión de cada uno de los artículos. Por parte de nosotros tenemos alrededor de 700 reservas más 58 del segundo dictamen que esperamos puedan ser agregadas también. Estamos hablando de 758 reservas, todas ellas muy puntuales, todas ellas que serán respaldadas por cada uno de los miembros de la bancada del PRD y que serán defendidas en el Pleno. Ahí sí, esperemos que no vayan a seguir violando, como lo han venido haciendo hasta ahora, la ley, porque verdaderamente esto significa no solamente una burla para los legisladores, sino también una burla para el pueblo de México. Es muy lamentable las expresiones que se han venido dando por parte del presidente de la comisión, tanto en micrófono como fuera del micrófono, de una manera irresponsable, de una manera altanera. Nosotros esperamos que quepa la cordura y que se pueda discutir esta reforma, sin duda de lo más importante para el país. Muchas gracias. Déjame el lente, ¿no? Adelante. Sí. Bueno, todos ustedes escucharon lo que plantea el senador Penchina en dos temas que son importantes. El tema de la tierra, en donde algunos de ustedes les preguntaron el asunto de la ocupación temporal. Lo que Penchina no aclara aquí, que precisamente en los estados en donde más carencia se tiene de agua, se está hablando de la explotación del gas shale. Y está demostrado que precisamente en el tema de la fractura es donde se utilizan grandes cantidades de agua para poder sacar este energético. Nosotros estamos convencidos, a partir de estudios científicos, que los acuíferos de esa zona están sobreexplotados y no van a resistir la explotación de este energético. Es la parte que Penchina aquí no dice. Dice, bueno, hoy somos bondadosos con los campesinos de este país, con los ejidatarios, con los comuneros, con los pueblos originarios, porque hemos cambiado la expropiación por una ocupación temporal. Y cuando les dejemos su tierra, pues será una tierra inservible, sin agua, y de por sí esas zonas áridas, pues serán más desiertos todavía. Y la parte fundamental por la que estamos luchando desde la Comisión de Desarrollo Rural, por la que estamos empujando al gobierno de Peña Nieto a que una reforma al campo sea para que México sea autosuficiente en alimentos, pues se aleja de esta posibilidad, aunque en el papel quede plasmado, porque se van a acabar el agua en toda esta parte norte del país y en un estado tan bondadoso en este tema como es el estado de Veracruz. El otro asunto, dicen, bueno, nos vamos a ser parte del negocio, el 1%, bueno, pues de un pastelote del 100%, lo que alcancen a agarrar con sus dedos, a los de por sí ya hambrientos campesinos de este país, les van a decir, bueno, pues tengan para que se entretengan, y el 99% del pastel se lo puedan atragantar las transnacionales. Y yo lo he dicho en tribuna y lo digo públicamente, a mí no me quita nadie de la cabeza que algunos de los senadores interesados en este asunto, bueno, pues estén involucrados en grandes negocios. Lo dijo el otro día mi compañero, el senador Barbosa. Vamos a esperar a que baje la marea y vamos a descubrir quién se metió con traje y quién se metió desnudo en este tema de la reforma energética.
porque aquí viene el senador Penchina con toda su capacidad de elocuencia para tratar de convencer de lo que ya no es posible convencer a nadie. Ustedes vieron la posición de los compañeros del campo, o respetan su derecho a la consulta, o este país va a entrar en una vía de ingobernabilidad que nadie va a poder detener. No estamos hablando de los profes, estamos hablando de los que han generado una revolución social en este país en el año de 1910, producto de situaciones como estas que está viviendo el país. Eso es lo que no le está midiendo el gobierno de la República al mandar iniciativas como estas e insistir en sus bondades del 1% y de la ocupación temporal. Como presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, reitero, hemos recorrido el país, 15 estados de la República, y déjenme decirles que el uno no está para bollos. Los campesinos están pendientes de lo que apruebe el Senado, pero principalmente de quiénes van a ser los que van a traicionar la confianza que los electores apostaron en ellos al votarlos en diferentes entidades, sobre todo el norte. Revisen quiénes son los que ganan el norte del país, el PRI y el PAN. Y si hoy le quitan el agua, de por sí poquita, a esos electores, sin duda que la traición contra las ilusiones de los que votaron por ellos se habrá consumado. Pero el PRD está pendiente, vamos a defender con todo, quizá nos ganen en la votación, pero esperamos sensibilizarlos de que no es lo conveniente para México un encuentro de esa naturaleza con la gente pobre que va a defender con todos sus territorios. Esperemos que no se cansen, aquí no se permite cansarse. Yo sí les quiero decir a los medios de comunicación, con todo respeto, que les pedimos que sean más objetivos y profesionales, que realmente difundan lo que está sucediendo en el Congreso de la Unión y aquí en la Cámara de Senadores, como profesionales, como mexicanos, como patriotas. Esto que estamos escuchando todos los días, pues ya nos vamos acostumbrando, el oído y el cerebro sucede eso, nos vamos acostumbrando. Pero ojalá y tengan la dimensión de lo que se ha significado los cambios a la Constitución de diciembre, al artículo 25, 27 y 28, y que también tengan la dimensión de lo que significan estas, entre comillas, leyes secundarias, que es el atraco histórico. Desde el siglo XIX no habíamos tenido algo así como lo está sufriendo y lo va a sufrir la nación, el Estado mexicano, el pueblo. Un Estado minimizado y un mercado privado, abierto, importante, que ya lo hemos vivido con la banca cuando se nacionalizó con López Portillo y pensamos que la banca, cuando tomó esta decisión el expresidente, fue porque la banca, en lugar de llevar a un avance, nos estaba obstaculizando las finanzas de nuestro país. Recuerden ustedes, y no se les olvide, el Fobaproa y PAP, que fue un atraco importantísimo que todavía el día de hoy los mexicanos lo estamos pagando, y esto fue en el gobierno de Ernesto Zedillo, por las malas políticas públicas y sociales y económicas de nuestros gobernantes. El día de hoy, esto es más importante que el Fobaproa, es la entrega de lo único que nos queda, y lo hemos repetido muchas veces, que es nuestros recursos energéticos, que en cualquier país del mundo, donde gusten, es un tema de seguridad nacional. Aquí parece que eso no se quiere tomar en cuenta, y cuando abramos los ojos va a estar todo perdido y entregado y nos va a costar mucho trabajo. Acuérdense que cualquier litigio se tiene que llevar por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se tiene que llevar a los tribunales internacionales en Washington. Imagínense ustedes un purépecha, un soxil, que tenga que estar yendo a Washington a defender sus intereses. Yo ahí se los dejo, Acabo de visitar unos campos en Tabasco, se llaman 5 presidentes.
Ahí es donde están contratando a los niños desnudos, sacando el chapapote que se les riega, desnudos. Por eso los altos índices de leucemia y enfermedades de la piel y de la sangre que tenemos en nuestro país y principalmente en el sureste mexicano, que es donde está el petróleo. Segundo, espero que si ustedes tienen un patio en su casa, no vaya a haber petróleo. Se los digo a ustedes, al pueblo de México y a ustedes los medios de comunicación, porque se van a meter a su casa, al patio trasero, y les van a dar lo que gusten, lo que quieran. Si ustedes no le venden o no le quieren rentar, acuérdense que hay 3 meses para llegar a un acuerdo, y si no, entra la expropiación. Ahora el PAN está cambiando ahí el tema, que ahora ya no van a utilizar la palabra expropiar, sino van a la ocupación temporal. Eso es darle a tole con el dedo a la gente. ¿En qué mente cabe eso, por Dios? Aquí, si ustedes tienen petróleo en su patio trasero, se van a meter, no van a pedir ni permiso. Y obviamente, si es de utilidad pública, ellos, la élite del poder, va a decidir que si no hay acuerdo, tienen 3 meses y lo expropian. Ahí en 5 presidentes que les mencionaba en el municipio de Cárdenas, Tabasco, la dueña del predio, ¿saben? Una gente humilde de casa de seto con guano, que es la palmera. ¿Saben cómo la convencieron? Mire, señora, aquí tenemos 50 trabajadores, haga usted el guiso todos los días y le vamos a comprar la comida a los 50 trabajadores. Ese es el negocio que le ofrecieron a la señora. Váyanlo viendo, abran los ojos y los oídos y la nariz, porque hay que tener el olfato también. Porque si no, compañeras, compañeros, ¿a dónde vamos a ir? Hay que tener dignidad. Aquí en el Senado hoy, el motivo de esta rueda de prensa es para denunciar al cínico del senador David Penchina. Ya basta de tanta oligofrenia. Aquí anoche recibo una llamada del senador Barbosa a las 11 de la noche, donde se suspendía la reunión porque el matrimonio del PRI y el PAN pues se andaba con problemas maritales serios. Todavía no había esa inercia y por lo tanto no habían presentado ninguna ley secundaria porque ellos en el PAN todavía no se ponían de acuerdo, porque hay intereses personales. Ahí está el senador Gracia, que no estuvo la semana pasada aquí, atento a que se cumpliera la ley electoral en Nuevo León, en Monterrey. Y ustedes saben que pobre Cámara de Diputados acabó destrozada y los legisladores salieron resguardados por la policía. Eso es lo que está sucediendo con las leyes secundarias. ¿Sabe el PAN que terminando el proceso de votación lo van a tirar a la basura? No lo van a necesitar más el PRI. Pero ahorita, pues obviamente es como el PAN tiene la herencia en la mano y el PRI se pone de tapete, ¿sí? De alcahuete del PAN, aguantando todos los caprichos para que le dé los votos. Pero de una vez que dado los votos, le van a pegar una patada en la nalga y los van a mandar por un tubo porque ya no los van a necesitar nunca más. Y son unos traidores a la patria, que se oiga bien y claro, y lejos. Estos sinvergüenza legisladores, ¿sí?, no conocen lo que es la patria, no conocen la historia de México, lo que este pueblo ha sufrido, ha luchado por tener soberanía, por tener una nación fuerte, y tenemos litoral, tenemos agua, tenemos tierras de primera. ¿Y cómo está hoy la situación del país? En la pobreza, en la miseria. El pueblo tiene hambre. ¿Y para qué nos han servido todas esas reformas y estar vendiendo todo lo que tenía el Estado mexicano, que ya lo hemos dicho muchas veces y que ya estamos cansados de escucharlo? Entonces, el motivo es que entiendan ustedes, que nos ayuden a transmitir el mensaje al pueblo de México de que no podemos seguir soportando tanto cinismo en esta Cámara de Senadores. Así de claro. Aquí, mañana, si hay acuerdo amoroso, va a haber reunión. Si no hay acuerdo amoroso, no va a haber nada. Otra vez, y van a querer
el miércoles en la permanente citar para el jueves, porque, ¿saben qué? Otra cosa brutal. El senador Penchina no quiere discutir nada, dice que ya se discutió. Nosotros, nadie conoce, ustedes conocen las reservas del PAN, nadie conoce qué tiene el PAN. Entonces se tendrá que presentar y que discutir. Así que, de antemano, si es que tienen un poquito de respeto al reglamento del Senado, a las leyes mexicanas, no debe de haber un periodo extraordinario esta semana, porque no se han discutido. ¿Cómo se va a votar algo que no se conoce? ¿En qué cabeza cabe? Solamente en la cabeza de estos vendepatrias que no tienen vergüenza. Eso hay que decirlo. Bueno, espero que ustedes nos ayuden a transmitir estos mensajes al pueblo de México con profesionalismo, con dignidad y con patriotismo. Por su atención, muchas gracias. Pues yo creo que a lo mejor les oímos las preguntas. Buenas tardes, senadores. Nos acaba de decir el senador Rabindranath que son 758. Ya está. ¿De qué articulado de estas 14 leyes? ¿Han hecho el porcentaje? No, por un lado. Por el otro, ¿van a seguir luchando por la famosa agencia nacional que, pues, dicen ustedes que está suplantando y funciones y creando sobre todo más burocracia? ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Gracias. Bien, bueno, en primera instancia, son evidentemente de los 4 dictámenes donde más observaciones y más apartados hay es justamente en la ley de hidrocarburos, también en la ley de petróleos mexicanos y la nueva ley de Comisión Federal de Electricidad, órganos reguladores, en fin, es muy variado. Son prácticamente los 4 dictámenes con todas las leyes que tienen varios de estos artículos reservados, en primera instancia. En segunda, efectivamente, la agencia es más burocracia, es más gasto. En lugar de aprovechar instancias que ya existen, como lo mencionábamos, el Instituto Mexicano del Petróleo, nosotros ponemos mucho énfasis ahí, porque dicen que le llaman a Petróleos Mexicanos, a la CFE, empresas productivas. ¿Cómo llamarle productivo a algo que le estás quitando un brazo? Le estás quitando el brazo tecnológico justamente que representa el Instituto Mexicano del Petróleo. O, por ejemplo, la conformación de los consejos. Ahora resulta que el expertise de los petroleros mexicanos, de los ingenieros, de la gente que tiene la experiencia, que ha trabajado por años en Pemex, ahora por estas reformas en ley, en el artículo 21, les quitan la posibilidad a los ex trabajadores de Pemex el poder integrar parte del consejo. Sin embargo, por otro lado, a aquellos que pueden ser consejeros y que incluso puedan ser extranjeros, porque tampoco la ley ahora prohíbe que sean extranjeros, podrán ocupar un cargo en el consejo. ¿Dónde se había visto esto? O el nombramiento a control remoto. Ahora también podrán ser nombrados sin estar presentes en el Senado. Pues ¿dónde cabe eso si son puestos de altísima responsabilidad? Y más aún, si no hay una respuesta, dentro de 30 días se nombran por afirmativa ficta. Creo que es una total y absoluta irresponsabilidad manejarlo como se está planteando. Entonces, en resumen, prácticamente de los 4 dictámenes tenemos reservas prácticamente todos los senadores. Adelante. Sí. Yo quisiera que me precisaran o me abundaran en esto que acaban de decirnos de que el PRI y el PAN no asistieron porque no se han puesto de acuerdo. ¿Esto quiere decir que el PRI está cediendo a todos los chantajes del PAN? Y en la otra parte, lo que comentaba el senador de Medicis, si tuviera por ahí algunos datos más sobre este tema de que algunos senadores que están ahora interviniendo en el dictamen e impulsando esta ley, posteriormente los vamos a ver con grandes negocios energéticos. ¿Hay algún otro dato que nos pudieran aportar? Deja aclararlo el primer tema nada más. Solo para hacer una aclaración efectivamente sobre el tema del procedimiento. Lo que está ocurriendo es la suplantación del Senado, primero en la redacción de la reforma, porque a pesar de que insistentemente se los hemos preguntado, ningún senador ha levantado la mano para decir efectivamente yo soy autor de esta reforma. Y en segundo lugar, que algo que sería muy natural, es decir, que el PAN presentara unas reservas, esas reservas se discutieran, se votara si se admiten a discusión y después se votaran
a favor o en contra, un procedimiento regular en cualquier parlamento se está llevando afuera. Esa es la razón real del aplazamiento y del condicionamiento que pone el PAN al PRI y al gobierno. Que lo que se debería de estar discutiendo en el Senado se está discutiendo en otro lado. Y hasta que se pongan de acuerdo en ese otro lugar, vendrán ya con el acuerdo planchado, con la planadora legislativa bien afinada, para entonces solamente imponer su mayoría, lo que han estado haciendo todo el tiempo. Ahora, yo sí quiero aclarar una cosa. Las 2 sesiones que se pactaron para la votación de las reservas, la que empezaba hoy y el día de mañana, tienen que cumplirse. Y en ese sentido, si el día de mañana, si ya se pusieron de acuerdo y vienen a sesionar, pues será el primero de los días. Y el miércoles tendríamos que continuar. Ahí tendría que hacer una definición de la mesa directiva de la comisión permanente, si la comisión permanente sesiona el miércoles o el jueves, aunque ya hoy, de acuerdo al citatorio de la semana pasada, están citados para el miércoles. Entonces nosotros no vemos forma alguna de cómo van a acomodar las cosas para que la permanente convoque al extraordinario esta semana. Aclaro nada más que cuando no nos queda duda de qué otra forma pueden hacer para violar el reglamento, salen con una sorpresa y nos sorprenden a todos intentando acomodar, ajustar y forzar las cosas para que parezca que son legales y que son apegadas al reglamento. Entonces tampoco nos vamos a espantar si lo intentan hacer, pero sí queremos dejar en claro que según el propio acuerdo de ellos, son 2 días de votación lo que empezaba hoy. Y que si no ocurre esto el día de hoy y empezamos mañana, será martes y miércoles. Y entonces ahí tendrán que acomodar su procedimiento. El problema de fondo es este vacío de querer imponer un procedimiento especial para el tema más importante. Eso es lo que nos tiene en esta condición el día de hoy, y así lo hemos señalado desde el día 1 en que intentaron imponer este acuerdo de procedimiento especial que solamente ha traído problemas por su propio origen irregular. Ahorita le damos la palabra al compañero Fidel. Yo nomás quiero hacer 2 comentarios a los compañeros de los medios que vieron que le entregaron al senador Penchina el análisis preliminar de por qué razón no debe de proceder las expropiaciones en materia energética. Tenemos un documento aquí para hacérselos llegar, si a alguien le interesa tenerlo, podérselos dar. Pero me interesaría también contrastar la forma como contestó a las preguntas, donde tácitamente decía que los negocios tienen el primer lugar, pasan en primer lugar y son la primera prioridad antes que el interés público, porque habla de que como es el territorio mexicano de todos los mexicanos, pues hay derecho a ocuparlo, pero ¿a quién le están transfiriendo la autoridad pública? A los privados que van a explotar el petróleo, y por lo tanto están en condiciones de, al amparo de un manejo arbitrario de la Constitución e interpretar las cosas como quieren, poderle dar esa oportunidad a los privados para la explotación de los recursos naturales de este país sin compromisos. La compañera la cuestionó perfectamente sobre la incongruencia de la ley esta que tratan ellos de decir que va a ser la que va a proteger la industria y el ambiente y va a regular, y no tuvieron más que aceptar que hay que hacerle cambios sustantivos a esa ley. Sustantivos quiere decir en lo importante, de tal manera que creo que no aceptan, no admiten que lo que les hemos ido estando reiterando en cada etapa de discusión, hemos tenido razón. Y yo por eso quiero que los compañeros de los medios, en afán de cubrir mejor su nota, puedan tener acceso a esta información que el día de hoy hemos hecho para ustedes y dejarla aquí, si alguien la necesita, aquí está. Sí, lo de los negocios, miren, no se requiere tener datos precisos en términos de nombres y de condiciones en que han pactado, pero revisemos la laxitud de las leyes. Los órganos reguladores, por ejemplo, que son los que van a sancionar este tipo de negocios. 2 cuestiones debe de tener un órgano regulador. Uno es su independencia del poder político
y la otra su capacidad para coaccionar. En los órganos reguladores ninguna de las dos cuestiones aparece. El órgano regulador está subordinado al presidente. Y en ese sentido, entonces, el órgano regulador va a hacer lo que diga el presidente. ¿Y el presidente qué ha hecho en el extranjero? Pues ha ido a vender a nuestro país como la tierra de jauja en materia energética. Entonces, si el órgano regulador no tiene independencia, pues va a hacer lo que le diga el que lo puso, y lo va a poner Peña Nieto. Y en el tema de la coacción, están planteando que puede sancionar, pero no con cuestiones económicas. Es decir, ¿a dónde le duele a un inversionista? Pues en el bolsillo. Si el órgano regulador está encontrando situaciones de anormalidad de parte de los privados en el negocio energético, bueno, pues le pudiéramos poner ahí que serán sancionados con el 10% de sus ingresos, y entonces sí, el órgano regulador tendría alguna razón de ser. En ese viaje que hicimos a Canadá lo comentamos en la tribuna. ¿Qué nos dijeron los legisladores canadienses, incluso los propios empresarios? Están como están porque su regulación es demasiado laxa, es decir, no sanciona absolutamente a nadie y los privados hacen lo que se les da su regalada gana. ¿Cuál es el otro asunto que pudiera poner en riesgo la reforma energética? La rebelión del pueblo, la rebelión campesina. Y como es la rebelión del pueblo y la rebelión campesina, entonces están diciendo, se asustan con el tema de la expropiación, se los cambiamos por la ocupación temporal. Se asustan porque en lugar de negocios de gorditas, como señala el senador Mayans, para darle de comer a 50 trabajadores o a todos los trabajadores que hay en el campo, bueno, pues los vamos a hacer parte del negocio con el 1%. Qué bondadosos, qué dadivosos. Y eso, ¿quién lo puede? Y eso ustedes creen que es de gratis, sinceramente, compañera. Ustedes creen que los senadores están viendo por el bien del país, están viendo por los intereses de lo que ya dijimos de las transnacionales y de la iniciativa privada, y por sus propios intereses y no tiempo al tiempo. Gracias. Al senador Zoe, en este tema del procedimiento quisiera preguntarle puntualmente, senador, estamos ante un escenario en el que el PAN volvió a doblar al PRI. Quisiera preguntárselo de esa manera y también consultarle al resto de los senadores. Parte del contenido del dictamen de la ley de Pemex y de CFE establece como ciertas excluyentes de responsabilidad para los funcionarios de Pemex que incurran en una falta, pero que si lo hacen de buena fe, pues no se les finca responsabilidades. Si es por primera vez, tampoco se les finca responsabilidades. Si es una vez al año, tampoco. Eso. Entonces, si me regalan un comentario sobre eso, gracias. Nada más la pregunta particular, pues sí, pero ya van varios dobleces. Hay que recordar cuál ha sido todo el trayecto de este procedimiento especial. Se presentó el 25 de mayo y lo votaron en las Comisiones Unidas todos los integrantes, con mayoría porque nosotros votamos en contra. El 4 de junio lo modifican solamente con los votos de las mesas directivas de las Comisiones Unidas, con nuestro voto en contra. Y después, la semana pasada, lo volvieron a modificar. Lo hicieron de manera muy rápida. Ustedes recordarán que el senador Lavalle presentó una propuesta de modificación para que no se necesitara convocatoria y de alguna manera consideramos que estamos en comisión permanente. El problema del quórum que tienen, porque además la planadora de repente funciona y de repente funciona de manera irregular, porque como lo han visto ustedes que han seguido todas las votaciones, son muchos los espacios de tiempo en los que no hay quórum de integrantes de las comisiones y se sigue sesionando. Entonces, es un doblez más, es un condicionamiento más, es un chantaje más, que solo demuestra una cosa: una reforma que según las encuestas es impopular, la están intentando acompañar de una supuesta legitimidad con los votos de una fuerza política diferente a la del gobierno. Eso es todo. El PAN lo sabe y en ese sentido está actuando para que el PRI baile al ritmo que le ponen. A mí me parece muy grave que una oportunidad que tendrían los compañeros de Acción Nacional de modificar de fondo esta ley, la están negociando afuera, la están haciendo a oscuras, porque a final de cuentas ya no sabemos qué se va a negociar. Ya con el antecedente del día de hoy,
nos queda este halo de sospecha de lo que se está negociando. Entonces no son redacciones, no son modificaciones que favorezcan alguno de los dictámenes, son otras cosas que simplemente pues no se pueden decir en el salón de sesiones de la comisión de las Comisiones Unidas. Eso es lo que pareciera claro. Y qué lástima que un proceso que incluso nosotros se lo comentamos a compañeros de Acción Nacional, que qué bueno que iban a poder hacer algunas modificaciones, hoy se empieza a viciar con un procedimiento poco transparente, irregular, de condicionamientos, en donde lo que puede estar en la mesa es todo, No escapamos que sean solamente redacciones. Pueden ser elecciones, pueden ser negocios, pueden ser otras cosas, puede ser impunidad para actores políticos. Ese es el problema y la gravedad de lo que está ocurriendo el día de hoy. Que un procedimiento que se pudo haber llevado a cabo de manera transparente, pública, con la presencia de todos ustedes, se está llevando a cabo quién sabe dónde y quién sabe a cambio de qué. A ver, solo para complementar el tema de las sanciones. Yo creo que, como lo ha señalado, incluso es más grave aún, porque en este caso estamos hablando de funcionarios, estamos hablando de un monstruo jurídico, porque ni es público, ni es privado, ni aplica la ley de responsabilidad de los servidores públicos del gobierno federal, sino todo lo contrario. Es decir, no se dan a entender con claridad. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Pues generar espacios, generar lagunas jurídicas, justamente para poder ellos, si tienen la voluntad de sancionar, y si no, no lo van a hacer. Pero más grave aún hay un artículo donde señala que en tratándose de concesiones, cuando alguna de las empresas que tenga a favor una concesión, si falseara información respecto de la extracción de hidrocarburos a la autoridad, va a ser sancionada siempre y cuando lo haga por una segunda ocasión. ¿Qué quiere decir? Que podrá robar la primera, pero que hasta la segunda se va a ver sancionado. Digo, ¿en qué parte del mundo hay una legislación que haga ese tipo de señalamiento? Solamente en nuestro país. Eso es verdaderamente muy lamentable. Por eso, cuando estábamos discutiendo en tribuna y hablaban, todo el mundo ha tocado los casos de muy buenos resultados, el caso noruego, el caso de Petrobras, etcétera. Sí, pero hay que preguntar a los mexicanos en qué nivel estamos en materia de corrupción y de transparencia. Mientras que Noruega efectivamente se encuentra en transparencia por ahí del número 3, nosotros rebasamos más de 100 lugares atrás. Es una gran diferencia. Mientras no se legisle de tal forma de que los funcionarios corruptos sean sancionados como es debido, pues la corrupción se va a seguir acrecentando, los negocios van a seguir para unos cuantos en perjuicio de todas las familias mexicanas. Y si no, ahí está el caso de Sonografía. ¿Cómo salió el director de Sonografía? Pagando una multa. Hace un fraude de más de 600 millones y con una multa de dólares y con una multa de 80 millones de pesos sale. Pues así todo el mundo está llamado a seguir violentando la ley, a seguir violentando la norma y a seguir robando a nuestro país, lo cual tenemos que seguir endureciendo nuestra posición para que podamos empezar a atacar ese grave problema que no solamente es de Pemex, lamentablemente en muchas áreas de la administración pública. Nada más les quiero comentar algo rápidamente. Fíjense ustedes cómo en estos cargos, ¿sí?, dicen que el poder enloquece y cómo se pierde el piso y de repente se creen semidioses. Como ven, Penchina siempre pone como ejemplo Noruega. ¿Que en Noruega hay población indígena? ¿Que en Noruega tiene los problemas de retraso del campo mexicano? ¿Que en Noruega tiene los problemas de salud que tenemos los mexicanos, de desnutrición, de tuberculosis? ¿Que en Noruega tiene los problemas que hemos tenido con la banca, que nos han saqueado hasta el más no poder y que el día de hoy no hay ni un crédito disponible y si lo hay caro y no lo hay para la mayoría de los mexicanos? Eso es lo que, por eso Penchina compara a México con Noruega, que hay que seguir lo de Noruega, y sí, no quería dejarlo pasar de decírselo, cómo se pierde el piso y cómo se pierde la realidad
de la nación cuando se están en estos cargos y no hay las neuronas suficientes para poderlo entender. Y de lo de la agencia, le quiero decir que eso está muy claro, se lo sacaron de la manga el verde para el negocio y los cargos para poder colocar ahí a su gente y poder dar el voto al PRI. Es el negocio, no hay otra cosa, es una cochinada eso. Sí, miren, para la compañera que preguntaba en el tema de la ley que da privilegios, están creando un estado de privilegios, estados de excepción. El 127 de la Constitución de la República, por ejemplo, señala que ningún funcionario podrá ganar más que el ciudadano presidente de la República, con excepción de los funcionarios de las empresas productivas en materia energética. Es decir, ahí va a haber una serie de privilegios y decíamos en el debate de qué va a servir que según sus cuentas hagan empresas productivas si lo poquito que le puede llegar al país se va a ir vía gasto corriente con estos salarios estratosféricos que estos mexicanos sin escrúpulos seguramente se van a dar porque la ley se los está permitiendo. Se está dejando de lado la ley de responsabilidades de servidores públicos, porque el primo delincuente ese no va a ser castigado, solamente se requiere que resarza el daño. Y yo les decía, resulta que el ciudadano director de Pemex sustrae de las arcas de Pemex 100 millones de pesos para hacer un negocio particular, hace su negocio y después de que ya hizo su negocio regresa los 100 millones de pesos a las arcas de Pemex y no pasó nada. Compañeros, eso está sancionado con energía en la ley de responsabilidad de servidores públicos, pero estas gentes, estos senadores, mis compañeros senadores del PRI, del PAN y del Verde Ecologista están creando una ley de excepción para que se cometa, como bien lo dice mi compañero senador Mayans, un atraco en contra de la nación, un atraco legalizado, un atraco institucionalizado. Por eso la oposición del PRD, nosotros no podemos permitir eso. Por eso vamos a debatir, vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir informando al pueblo de México de esta situación. Y yo sinceramente sí estoy preocupado, y con esto cierro mi participación, porque he recorrido, reitero otra vez, 15 estados de la nación, y lo que he encontrado es desolación, desesperanza, y la mayoría de los mexicanos en el fondo el sufrimiento humano, y eso genera, primero genera desesperación, después genera una situación de rebeldía, y por último entra el mexicano, el que está en esa condición, en la etapa de la violencia, y ahí no le están midiendo Peña Nieto y su equipo a la reacción del pueblo, no le están midiendo, porque más pobreza va a generar una situación de desestabilidad en el país. Por eso estas leyes de excepción no las podemos permitir y se tiene que oponer con todo el pueblo de México. Por eso ustedes son tan importantes para informarle a cabalidad al país de lo que está sucediendo.